Muy buenas, zagalas y zagalas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy somos dos, como podéis ver. Aquí está mi primo por aquí y yo. Y bueno, otro vídeo más y retomamos la serie de diagnóstico diferencial. Volvemos a hablar de la rodillita, tercer capítulo, perdón, he hecho cuatro, no, tercer capítulo de diagnóstico diferencial de dolor de rodilla. Y bueno, hoy vamos a hablar de una patología que creo que trae bastante confusión, ¿vale? Por una pequeña cosa y vamos a intentar aclararla de la manera más sencilla. Y vamos a ver cómo el paciente viene a consulta, qué nos cuenta, qué no nos cuenta, qué nota, qué no nota, qué tenemos que hacer nosotros para diagnosticar y para saber que estamos ante una patología de rodilla, como es el síndrome de dolor femoropatelar, y en base a eso saber el tratamiento. No quiero hacer una introducción larga, simplemente dejaros por aquí abajo los dos links de los dos anteriores vídeos sobre la tendinopatía, el tendón rotuliano, la tendinitis, y sobre cómo diagnosticar también si el problema está en la grasa de Hoffa. ¿Por qué? Porque aquí ya se van mezclando patologías y es muy importante, y por eso hago esta serie, saber específicamente dónde está el problema, porque de ello depende el tratamiento. Así que sin dar más vueltas, vamos al lío. Lo primero, ¿qué es eso de femoropatelar? Dolor femoropatelar. Pues mira, la articulación femoropatelar es la articulación formada por, me vengo aquí a mi maqueta, los cóndilos femorales, ¿vale? La parte distal del fémur, con este hueso que tenemos aquí, el samoido, que sabemos que es la rótula, que también se llama patela. Por eso, dolor fémoro del fémur patelar, que es esta articulación, y como vemos, su comportamiento de deslizamiento, cuando se presiona la rodilla, la rótula desliza entre los cóndilos femorales. Y como digo, esta es la articulación femoropatelar. ¿Y qué nos va a contar el paciente cuando se siente delante de nosotros? O tú, como propio paciente, ¿qué puedes notar, ¿vale? Cuando tienes esta patología. Lo principal es saber dónde duele y cómo duele. Y el paciente, por regla general, cuando tiene esta patología, nos va a comentar que tiene un dolor como alrededor de la zona de la rótula, o a veces lo siente como en la zona como posterior de la rótula, un dolor inespecífico que abarca toda esta zona, justo donde está la articulación femoropatelar. También nos va a decir que va a sentir dolor en esta zona, este dolor alrededor de la rótula o en la zona posterior de la rótula, cuando pasa mucho tiempo sentado o cuando hace actividades, ¿vale?, que impliquen cargar la rodilla y darle ahí bastante trabajo a la rodilla en posición flexionada, es decir, al hacer una sentadilla, al ponerse de cuclillas, al subir escaleras, al bajar escaleras, al escalar, ¿vale? Actividades donde se le exige la rodilla en flexión, correr, por ejemplo, también. Estas dos cosas ya nos van a acercar muchísimo a un diagnóstico diferencial de síndrome de dolor femoropatelar, pero es importante hacer como un descarte de otras patologías. Por eso es fundamental saber cómo se comportan otras patologías para, por descarte, quedarnos con un síndrome de dolor femoropatelar. Pero ya os digo que si tiene dolor en la zona que hemos comentado y dolor al hacer actividades de carga con flexión de rodilla, casi que nos podemos quedar con un síndrome de dolor femoropatelar. Ahora, una duda muy importante que puede surgir, y es que al final ciertos diagnósticos médicos, incluso fisioterapéuticos y demás, nos pueden llevar a error, es si estamos ante una acondromalacia, es decir, si es lo mismo una acondromalacia que un dolor femoropatelar. ¿Dónde está la diferencia? En que la condromalacia sí cursa con cambios estructurales en una prueba de imagen del cartílago de esta articulación, de la articulación femoropatelar. Sin embargo, el dolor femoropatelar no cursa con cambios estructurales en el tejido, no hay daño en el tejido. Sin embargo, seguro que os ha pasado, y dejármelo en comentarios, que tenéis una edad joven y os han dicho que hay desgaste, que hay cambios estructurales y que tú tienes una condromalacia grado 1, 2, 3, 4, el que se ponga. Sin embargo, está más que demostrado, y es la realidad de la evidencia científica, que cuando tienes menos de 50 años no se puede achacar, si es que hay cambios, que en la mayoría de casos no lo hay, si es que hay cambios en el tejido, a una condromalacia y que el dolor esté producido por eso. En la mayoría de casos, el 99% van a ser por un síndrome de dolor femoropatelar, y vamos a tener que buscar otras cosas en esa rodilla para corregir este dolor y mejorar. Pero no debido, como os digo, si tienes menos de 50 años, a una condromalacia. No. Entonces, ahí tenemos esa franja, ¿no?, de pacientes de más y menos de 50 años. Si el paciente tiene más de 50 años, sí que sería aconsejable realizar una prueba de imagen, porque es probable que tenga una condromalacia, o bueno, o aumenta las posibilidades, aunque luego no lo sea, pero bueno, lo hacemos por quedarnos tranquilos. Pero si el paciente tiene si el paciente tiene menos de 50 años, no es aconsejable hacerlo, porque probablemente su problema vaya por otro lado, no tenga cambios o daños a los que podamos achacar el dolor, la sintomatología, y tendremos que trabajar otras cosas y no debemos de asustar al paciente. Entonces sí estaremos ante un síndrome de dolor femoropatelar.
¿Y en qué nos pasamos nosotros, los terapeutas, los fisios, los médicos, en diagnosticar y saber y quedarnos con que tiene un síndrome de dolor femoropatelar? Pues casi que lo he dicho ya, ¿vale? Pero vamos a cuadrarlo un poquito. Se basa, ¿vale? Esta entidad, esta patología se basa en cumplir con una serie de criterios. Y son los siguientes. Si el paciente tiene dolor en la zona que hemos comentado, alrededor de la rótula, o en la zona retropatelar, detrás de la rótula, siente por ahí en esa zona el dolor. Y en específico ya tenemos un criterio que cumple. Si sufre dolor al hacer actividades de carga, como puede ser con la rodilla flexionada, actividades de carga con la rodilla flexionada, como puede ser una sentadilla, bajar escaleras, subirlas, estar de cuclillas, estar de rodillas, todo ese tipo de actividades donde la rodilla soporta peso en flexión, ahí siente ese dolor, ¿vale? Sí podemos estar, otro criterio más que tenemos que tachar, de patología de la articulación femoropatelar, de la rodilla. Sin embargo, ¿vale? Como he dicho, habría que descartar otras patologías, por eso es fundamental tener un claro diagnóstico diferencial. Pero si cumple los dos primeros criterios, ¿vale? El de dolor y el de actividades de carga con flexión de rodilla, y eso reproduce síntomas, ya podemos decir que tenemos un paciente con síndrome de dolor femoropatelar. Muy bien, hasta aquí. Sabemos que tenemos un paciente, o tú sabes como paciente, que es probable que tenga un síndrome de dolor femoropatelar. Y en este caso, fijaos, es una patología donde es súper importante, bajo mi punto de vista, a nivel clínico, a nivel diagnóstico y a nivel luego de tratamiento, asociar, ¿vale? Buscar, digamos, qué factores de riesgo tiene el paciente o saber qué factores de riesgo pueden desencadenar esta patología y en consecuencia buscar en el paciente los diferentes factores de riesgo que pueden desencadenar esta patología, porque como os digo, no es una patología que curse con daño estructural, ¿vale? Con daño en el tejido. Por regla general, los pacientes que tienen dolor femoropatelar es porque tienen muy marcado algunos de los factores de riesgo desencadenantes de esta patología. Y por eso me parece fundamental en esta patología saber qué factores de riesgo son los desencadenantes y analizarlos y corregirlos. Por ello voy a hacer un poquito de hincapié en esos factores de riesgo, los voy a nombrar ahora y luego algunos de ellos en el test que vamos a ver para valorar esta patología, este síndrome de dolor femoropatelar, cómo lo vamos a corregir y cómo vamos a averiguar si ese factor de riesgo está implicado en el dolor anterior de rodilla en este caso. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues mirad, uno, el principal que vamos a ver va a ser el valgo dinámico de rodilla, es decir, cuando haces una sentadilla o apoyas el pie, una sentadilla unipodal o vas corriendo, se produce esa desviación hacia adentro de la rodilla. Ese es muy importante. Que puede estar a su misma vez producido y acompañado o no, puede verse de manera aislada cada uno, con una pronación del pie. ¿Eso qué es? Eso es una caída del arco plantar. El arco plantar cuando deja todo el peso, ¿vale? Cuando tú apoyas sobre un pie, ¡pum!, cae. Eso es otro importante factor de riesgo para desarrollar síndrome de dolor femoropatelar. ¿Qué podemos ver también? Por ejemplo, el paciente que acude, si es deportista, puede ser que haya tenido un aumento súbito de carga en su actividad, es decir, que está acostumbrado a correr 10 kilómetros y de repente pues, ha corrido 20. Ahí tenemos un pico de carga, pues es probable que se le pueda achacar eso y simplemente haya que gestionar la carga. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, una inestabilidad de rótula. Pacientes con inestabilidad de rótula, que se les ha salido a veces la rótula, que tienen pequeñas luxaciones o que no tienen una rótula muy fija, son propensos a tener este dolor, el dolor femoropatelar. Y para mí uno de los reyes de la rodilla va a ser el cuádriceps. Una debilidad del cuádriceps es un factor muy importante a tener en cuenta para desarrollar muchas patologías de rodilla, pero en este caso para el síndrome de dolor femoropatelar. Entonces, como os digo, ahora que vamos a ver el test por excelencia para patología de rodilla, que a mí me encanta, que es la sentadilla unipodal, ahora lo vamos a ver, y vamos a ver en ese test cómo vamos a buscar, ¿vale?, si el valgo dinámico está provocando un síndrome de dolor femoropatelar, si es la caída del arco plantar, si es, por ejemplo, una debilidad del cuádriceps, y buscar, ¿vale?, ese factor de riesgo, porque el tratamiento, un pilar fundamental del tratamiento va a ser corregir ese factor de riesgo que está haciendo que aparezca esta entidad clínica, este dolor en la zona anterior de la rodilla, en la zona perirotuliana, alrededor de la rótula, o en la zona retrorotuliana por detrás de la rótula. Y sin dar más vueltas, vámonos a ver en la práctica cómo hacemos este test de sentadilla unipodal y cómo modificamos ciertas cosas si el paciente reproduce ahí dolor para achacarle a un factor de riesgo a otro y trabajarlo. Vamos al lío. Pues ya estamos por aquí, vamos a ver en esa sentadilla cómo podemos detectar, lo primero, que es un síndrome de dolor femoropatelar y luego qué podemos modificar en esa sentadilla para saber si ese factor de riesgo está influenciando la aparición de dolor femoropatelar o no. Así que vamos a ello. Lo primero, vamos a pedir una sentadilla. Se puede hacer con los dos pies o se puede hacer con uno. A mí me gusta más con uno porque es algo más real. A la hora de bajar una escalera, uno pues, baja a una pierna, ¿vale? Apoya una pierna y se queda, digamos, a la bata coja en apoyo unipodal. Cuando corre, también se queda en apoyo unipodal.
cuando salta, en algunos casos también cae en apoyo unipodal, con lo cual me gusta más en eso. Entonces, nos vamos a quedar con apoyo de una pierna, vámonos, quédate apoyado con esta, ¿vale? Esta levántala, pata coja. Y ahora va a hacer una sentadilla, un poquito, ahí, vale, más arriba, 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 arriba. Si al hacer la sentadilla baja un poquito, al hacer la sentadilla, casi al empezar a hacerla, o en algunos grados, aparece ese dolor que hemos descrito anteriormente, alrededor de la rótula, en la zona retorrotuliana, por la parte de atrás, ese dolor reconocible, estamos ante un síndrome de dolor femoropatelar. Ahora, ¿qué puede pasar? Que al hacer esa sentadilla, hazla, la rodilla se vaya un poquito hacia adentro. Ahí, ¿vale? Pierde equilibrio, bueno, a ella no le pasa, pero la rodilla, hágase algo hacia adentro en este plano frontal, se vaya hacia adentro la rodilla, tengamos un valgo y ahí reproduzca dolor. ¿Qué podemos hacer? Corregir un poco ese valgo de manera manual o pedírselo al paciente, oye, busca aquí la rodilla, que la rodilla vaya aquí, no se vaya hacia adentro. Le ponemos algo de referencia, por ejemplo mi mano, pruébate, hace una sentadilla y si hace la sentadilla con una pierna, corrigiéndolo, ya sea de manera manual o de manera con una orden, con un foco externo, mejora, estaremos ante un valgo de rodilla que está produciendo, está haciendo que se produzca un síndrome de dolor femoropatelar. Y podemos achacar ese valgo de rodilla como un factor de riesgo súper importante a tener en cuenta y a trabajar para mejorar ese dolor anterior de rodilla, ese síndrome de dolor femoropatelar. ¿Qué puede pasar también? Nos tenemos que fijar que al hacer la sentadilla, hazla, caiga el arco plantar y normalmente con el arco plantar, la caída del arco plantar va a haber un valgo, ¿vale? Entonces, tendremos que corregir tanto el valgo como el arco plantar. También os digo que si hay una caída del arco plantar y se produce un valgo, corrigiendo el valgo, vamos a corregir el arco plantar. Cositas que podemos hacer nosotros de manera manual. Sostener ese arco plantar cuando hago una sentadilla. Hazla y nosotros sostenemos arriba, ¿vale? Podemos hacer esto y si al hacer la sentadilla, corrigiendo esa caída del arco plantar hacia abajo, de manera manual, mejoran los síntomas, nota mejoría en la rodilla, ¿vale? Al hacer la sentadilla, podemos achacar que este factor de riesgo, esa caída del arco plantar, está afectando al síndrome de dolor femoropatelar y tendremos que centrarnos mucho en el tratamiento aquí. Otra cosita que podemos hacer, meter algo de calza aquí. Ahora mismo por aquí, pues tengo la propia chancla del paciente, cualquier cosa podemos meter. Le metemos justo en la cara interna, le decimos que pise un poquito ahí, en la zona interna del pie, la sujetamos para corregir esa caída, le pedimos que vuelva a hacer esa sentadilla unipodal, hazla, y al corregir eso, si el dolor mejora o incluso desaparece, yo me he encontrado pacientes en los que el dolor, al corregir ese factor de riesgo, desaparece, podemos decir que estamos ante un síndrome de dolor femoropatelar y un factor de riesgo muy importante va a ser la caída del arco plantar y el tratamiento va a ir aquí, ¿vale? Ya sabemos que no es una patología que curse con daño estructural, sino estaremos ante otra patología y vamos a tener que trabajar estos factores de riesgo. Luego puede ser el cuádriceps, que tendremos que medirlo de otra manera, puede ser un pico de carga, que tendremos que valorarlo en la entrevista, pero bueno, estos dos factores por lo menos, el valgo, la caída de la rodilla hacia adentro y la caída del arco plantar, podemos corregirlo haciendo este test, que también nos sirve como diagnóstico. Pues bien, no es magia. Como veis, se puede identificar solamente con una sentadilla unipodal diferentes posturas, diferentes compensaciones para mejorar el dolor y simplemente tocando 4 cositas ya puedo mejorar muchísimo. Y es que el tratamiento, como os digo, va en esa línea, corrección de factores de riesgo predisponentes a desarrollar un síndrome de dolor femoropatelar. Y por último, el último apartado nos queda ver las pruebas de imagen, pero me voy un poquito a lo que comentaba antes, ¿vale? Si el paciente tiene menos de 50 años, lo aconsejable es no realizar una resonancia, una prueba diagnóstica de imagen, porque es muy probable que o bien no hayan cambios estructurales o los cambios estructurales que hayan no sean los causantes de este dolor femoropatelar. Sin embargo, si el paciente tiene más de 50 años, si es probable que tenga cambios estructurales, estemos ante una condromalacia rotuliana, tenga otro tipo de síntomas, de signos y demás, que nos hagan pensar que ese desgaste, ¿vale? Ese cambio estructural en el tejido del cartílago articular, si es el causante de este dolor anterior. Y eso ya es otra cosa que ahora mismo no vamos a ver y nos vamos a quedar con los de menos de 50 años. Y como no hay que hacer en ese tipo de pacientes, como he dicho, prueba de imagen, no es necesario, no hay que hacerla, yo no lo haría, vamos, salvo casos extremos, porque lo único que podemos hacer es asustar al paciente bastante y mandarle mensajes nocivos y empeorar la situación. Más vale empezar un tratamiento conservador y corregir esos factores de riesgo que hemos visto, gestionar la carga si es necesario y ya veréis cómo vamos a sacar la mayoría, por no decir casi todos los pacientes. Así que no hay pruebas de imágenes aquí, lo siento, más fácil el diagnóstico, ¿no?
Y bueno, hasta aquí el síndrome de Olof Moro-Patelar. No sé qué os ha parecido, dejadmelo en comentarios cualquier duda, cualquier experiencia que queráis contar. Si queréis que hablemos sobre otra patología y queréis que sea la siguiente, dejadlo ahí. Me encanta escucharos, de verdad, me encanta leeros y ayudáis muchísimo. Dejad vuestra suscripción, suscribiros al canal porque este tipo de vídeos, ya os digo que molan bastante, están teniendo muy buena acogida. Y estoy enchufado ahora mismo para hacerlos porque creo que es fundamental saber un diagnóstico concreto porque en base a eso va el tratamiento, si no seremos meros, no sé, meros, iremos poniendo simplemente parches en los síntomas sin ir al foco del dolor, a la causa, a la raíz, y por eso digo que esto me parece fundamental en todas las ramas de salud. Sin dar más vueltas, como he dicho antes, suscríbete, dale like al vídeo y nos vemos. Chao.